Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores, amigos, visitantes? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia en su canal de siempre, Historias Encriptadas. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y hoy comparto contigo una historia que tiene un mensaje inmerso, un mensaje encriptado. Si logras desencriptarlo, déjame allí abajo tu comentario sobre lo que te pareció esta historia o lo que lograste captar, y yo a cambio te regalaré un corazón. La siguiente historia encriptada empieza así. Una música amenizaba la entrada a la cabaña de mi abuelo. Acabábamos de llegar de un viaje de casi más de 3 horas. Mamá me sostenía de la mano y llamaba a quien era mi abuelo, Joaquín. «Papá, ya estamos, ya llegamos», decía. Entonces salió Tritón, el perro de mi abuelo, del que yo sabría después que no comía nada de lo que le daban en la calle, solo la comida de mi abuelo. Este reconoció a mi madre y tras olfatearme un momento, me dejó pasar. Era enorme y su aspecto daba miedo. Algo que no había entendido era por qué él no se encontraba fuera de la casa como todos los perros. Se hallaba frente a la puerta de la que yo sabría después que era la recámara de mi abuelo. Y cada vez que me acercaba a la puerta del cuarto de mi abuelo, este me gruñía de la forma más aterradora que había visto a mi corta edad. Así que me mantuve lejos de allí para evitar que pudiera probar una de mis delgadas piernas. Antes de llegar, mamá me dijo que él era un hombre solitario y había quedado así desde la muerte de mi abuela. Él era uno de los pocos que se había quedado en Puerto Viejo. Todos habían emigrado a otro lugar del país debido a una crisis que había surgido en aquel puerto, y a mi abuelo le habían ofrecido oportunidades para trabajar en embarcaciones más grandes, pero él rechazó todas. Decía que las grandes embarcaciones estaban depredando el mar y que ellas eran las culpables de haber dejado sin trabajo a los del pueblo. Había sido una predicción que se hizo realidad, pues 2 años después los peces empezaron a escasear y con esto la migración de toda la población. Estaba haciendo memoria de la información que mamá me había dado de mi abuelo antes de llegar. Entonces, cuando ya estábamos allí, mamá dijo que el abuelo debería estar en el puerto pescando y que quizá iría a demorar. Pero lo más triste era la razón por la que yo estaba allí. Mamá, debido a la crisis, había ido a trabajar a una ciudad cerca a Puerto Viejo, pero las cosas no andaban bien y ella tenía que irse del país para lograr darme una oportunidad de vivir una mejor vida. Así que días previos había hablado con mi abuelo para que él se haga cargo de mí. De mi padre, mamá me dijo que murió para ella víctima de una enfermedad incurable, cosa que no me había quedado claro, pero lo entendería con el tiempo. No había nada más nostálgico que eso, pero a mi corta edad, la situación en la que nos encontrábamos me hicieron madurar y quiera o no tenía que colaborar, pues si no sería una carga para ella y también ahora para mi abuelo. Tenía 4 años y ella me decía que llorar no iba conmigo, que ya estaba grande para eso. Así que estaba en su casa ahora, en la casa donde mamá había nacido y crecido. Era una cabaña pequeña y acogedora, y por cierto muy bien conservada. Esperamos horas aguardando la llegada de mi abuelo, a quien solo había visto o tenía algunos recuerdos de haberlo visto hacía unos 2 años, según la cuenta de mis dedos que no me fallaban. No me resistí más y cansado por el viaje, me quedé dormido, hasta que llegó mi abuelo y nos despertó. Siempre se dice que en casa de herrero hay cuchara de palo, que en casa de pescador no se come pescado, pero eso no pasaba en la casa de mi abuelo Joaquín. Al llegar, él me saludó con un apretón de manos y dijo que yo ya era todo un hombre. Así nos sentamos a la mesa a disfrutar de la cena, pescado frito acompañado de yucas fritas y café. Entonces, al probar el sabor, recordé lo bueno que era vivir con mi abuelo. Cocinaba muy bien lo que sea que viniera del mar, pues ellos anteriormente habían tenido un restaurante en aquella ciudad, pero lamentablemente por la crisis también lo habían perdido todo. Ese día, cansado por el viaje, dormí plácidamente. Mamá se quedó a acomodar las cosas que habíamos traído y antes de que me quedara dormido, cada cierto tiempo la oía hablar sobre mi traslado de escuela a este pueblo. Al día siguiente, al despertar, mi abuelo ya no estaba, se había ido a pescar. Y probablemente fue muy temprano que ni siquiera lo sentí. Mientras desayunaba, le pregunté a mamá por qué la casa del abuelo no era como las demás.
Era de madera y yo al entrar al pueblo me había dado cuenta que a diferencia de la casa de mi abuelo, todas estaban construidas con cemento. Ella me dijo algo que me despertó un deseo profundo de saber sobre él. Así que, tras resistirse un poco, mamá decidió contarme por qué mi abuelo había decidido quedarse tras la muerte de mi abuela. Y dicho sea de paso, él era el único cabeza de familia que no se había ido del pueblo. La población se hallaba sin cabezas de familia. Solo habían niños y mujeres, quienes aguardaban la llegada de dinero cada fin de mes. Las mujeres se habían quedado a cuidar de sus hijos mientras sus maridos habían emigrado a otro país o a otras ciudades en busca de dinero para que sus familias pudieran sobrevivir la crisis por la que atravesaba nuestro pueblo. Mamá mencionó que mi abuelo, antes de que todo ocurriera, él había estado a punto de ser millonario. Había tenido uno de los mejores restaurantes, pero justo cuando estaba a punto de realizar una gran hazaña, la crisis se llevó los sueños y con esto empobreció. Quizás él hubiera logrado tomar la decisión de irse de no ser porque mi abuela enfermó y tras días de agonía falleció. Ese día, lleno de tristeza y pesar, la sepultó y le prometió que no se iría hasta que logre sus sueños. Sería millonario y le pondría el restaurante que habían perdido años atrás, en memoria de ella. Y le nació un lema, el cual siempre repetía: no voy a parar, daré batalla hasta alcanzar la cima una vez más, pues antes de morir ella le dijo que deseaba volver a tener su restaurante, y mi abuelo Joaquín se lo había no solo prometido, se lo había jurado, pero como era de esperarse, tras la crisis no había podido hacerlo hasta ese momento. Así que esa era la razón por la que mi abuelo se hacía a la mar cada mañana, ahorraba dinero para cumplir ese sueño. Pero desde esa época ya habían transcurrido 20 años y mi abuelo ya tenía 79 años. Su decisión asombró a muchos. Mi abuelo Joaquín, apodado el Viejo Duro, no se iría de esta tierra sin antes ser millonario. Muchos lo tenían a él como un loco o visionario, pero en su mente él estaba resuelto a lograrlo de cualquier forma. Jamás en mi vida una historia de determinación así me había cautivado y envuelto de tal forma que nació un deseo profundo en mí de ayudar a mi abuelo a cumplir el deseo de mi abuela y el deseo de él también. Hasta ese momento solo se me había ocurrido ir con él y luego vender los pescados para después guardar el dinero suficiente. Pero no era solo eso, él quería irse siendo millonario. ¿Cómo lo lograríamos?, me preguntaba. Éramos pobres y no solo éramos pobres, agonizábamos financieramente. Digo, mamá se iría al día siguiente a Canadá. Desde allá nos mandaría el dinero, a menos ese era el plan. En ese momento, a mi corta edad, me dije, solo hay dos caminos: llorar sobre el desastre o dar batalla e intentar alcanzar la cima, como decía mi abuelo Joaquín. En mi mente no cabía la posibilidad de fracasar. Todo era posible, pero mamá no estaba convencida de nada y decía que lo único que podría sacarnos de esa situación era que tenía que trabajar e irse a otro país. Salir de la maldita pobreza parecía muy lejano. Sin embargo, mi abuelo tenía un as bajo la manga. Así, tras escuchar quién era mi abuelo y su historia, cobré ánimo y cuando él llegó me encontró muy entusiasmado, tanto así que le pedí que me llevara con él. Aunque sabía que mamá se iría, yo ahora quería quedarme con él sin duda alguna. Al principio, él como que no me dio importancia, pero yo insistí tanto que a 3 días después que mi mamá se fue a Canadá, lo convencí. Mi plan estaba funcionando. Él me dijo que yo tendría que aprender a nadar antes de hacerme a la mar. Enséñame cómo, le dije, y él ni corto ni perezoso lo hizo. Toma aire y contén la respiración, me dijo. Al terminar las clases tenía el estómago lleno de agua que había tragado, pero así, tras múltiples intentos y con la paciencia de mi abuelo, lo logré. 1 año me había tomado hacerlo. Después de la escuela, tiraba todo y descalzo corría al muelle. Era mediodía y mi abuelo pasaría por mí. Mi abuelo me dijo que cuando yo llegara iríamos a comer a casa de un amigo suyo. Era la primera vez que comeríamos fuera de casa. Al llegar, allí lo encontré. Entregó la pesca y caminamos rumbo a casa de su amigo. Mi abuelo no hablaba mucho, era más de acción que hablar, pero en el camino a casa de su amigo me habló de él. Dijo que con él y junto a mi abuela habían estado a punto de alcanzar la cima, pero las cosas no salieron bien.
Mi abuelo le tenía mucho respeto y mucho amor, y eso lo pude notar mientras él me detallaba quién era. Mi abuelo, el duro, se llenaba de nostalgia al recordar esas épocas, pero yo le decía que lo lograríamos un día. Aún pensaba en el hombre que él me había descrito, y pensaba que sería un almuerzo común más, sin saber que estaría por aprender mi primera lección que me marcaría de por vida. Conforme me iba acercando, a lo lejos divisé un hombre, sentado sin poderse mover bien. Se encontraba Dioncena, el poderoso hombre fuerte, y yo quedé impactado pues mi abuelo no había mencionado ese detalle, que ahora él no podía moverse. Aún no me reponía, lo saludé y tuve que tomarle la mano pues a duras penas podía balbucear unas palabras. Dioncena, el fuerte, era el mejor amigo de la infancia de mi abuelo, y ahora lucía así. No tenía palabras, me senté por un momento mientras mis ojos no lo perdían de vista. Yo sabía que cada tarde mi abuelo salía de su casa llevando el almuerzo y probablemente se lo traía a Dioncena, su socio, su amigo. Ahora estaba comprendiendo, él me había traído a conocerlo, pero lo que estaría por pasar frente a mis ojos me dejaría el corazón marcado. Tras unos segundos, salió mi abuelo y nos sentamos en la mesa. Un viejo pedazo de tablón hacía soporte mientras poníamos los platos. Mi abuelo me sirvió la comida que había preparado y trajo 2 platos más. Entonces lo vi sentarse al lado de Dioncena. Cerró los ojos, hizo la oración de agradecimiento, tomó una cuchara, la sumergió en la sopa y le daba de comer como a un bebé. Lentamente intentaba disimular mi asombro, pero fue el momento más impactante de mi vida, pues yo sabía que mi abuelo religiosamente hacía eso cada día. Era la primera vez en que lo había visto hacer tal acto. Tiempo después vi a mi abuelo llorar mientras sepultaba a Dioncena. Hubo días de silencio y era comprensible para mí. Él había sido su mejor amigo. Habían estado a punto de tocar la cima juntos, pero lamentablemente él se había quedado en el camino. Esos días creí que él se tomaría un descanso, pero no había tiempo que perder. Él me dijo con su voz casi temblorosa: ¿Vas conmigo, hijo? Sorprendido le dije que sí. Hasta ese momento lo había acompañado los fines de semana, pero las vacaciones llegaron. Ahora sí podía ir con él completamente. Así pescábamos lo más que podíamos con la red, con el cordel y el arpón. Algo que estaba ocurriendo era que después de mucho tiempo que nadie apostaba más por la pesca, estábamos pescando mucho más y cada día descubríamos nuevas zonas para poder explorar. Luego llevábamos el pescado selecto al mercado central de Puerto Viejo. Ya casi faltaba poco. Eran las palabras que había grabado en mi mente, pues me indicaba que quizás en unos días tendríamos mucho dinero o lograríamos tocar la cima, como mi abuelo decía. Así cumplí 8 años y el día llegó. Con mi abuelo, la palabra bajo el colchón sí le iba. Allí teníamos mucho dinero. Cada dólar ahorrado, cada uno de esos billetes representaba el esfuerzo, sacrificio y un día arduo de trabajo. Mientras contábamos el dinero, él me observó. Sin ti no lo hubiera logrado, hijo. Somos un equipo ahora. Como se lee en la Biblia, hemos ido en la misma dirección y ahora estamos viendo los frutos. Allí había billetes apartados también, y en un papel que había decía: por la familia de Dioncena. El colchón quedó enteramente destruido. Jamás imaginé que todos los días dormíamos sobre mucho dinero, y pues ¿quién lo sospecharía? Entonces volteé a ver a Tritón. Ahora no me gruñía, pero recordé mi llegada, y ahora todo tenía sentido. Tritón guardiaba la puerta de la recámara de mi abuelo con mucho celo, hasta ese día. Mi abuelo metió todo en una bolsa y Tritón nos acompañaba. Íbamos camino al único banco que había en el pueblo. Tritón quedó afuera y yo ingresé con mi abuelo. Hasta ese momento no imaginé lo difícil que era contar monedas y billetes. Cuéntelo bien, dijo mi abuelo Joaquín, y no despegaba ni un ojo de su dinero. El banquero sudaba frío. ¿Qué tipo de cuenta, señor?, decía con su voz temblorosa. En una cuenta para un préstamo con depósito en garantía, contestó. Y después de un momento el banquero trajo solo un papel y mi abuelo lo firmó. El banquero le preguntó: ¿cuánto dinero quedará de préstamo? El 90% del depósito, respondió mi abuelo. Está bien, contestó el banquero. Tomó entonces el dinero de mi abuelo, el cual era contado por 2 empleados más,
y tras apartar una pequeña parte le devolvió el resto. Seguido abrió otra cuenta para guardar el préstamo y preguntó en cuánto tiempo le pagarían los intereses de ese dinero. «En un mes, señor», contestó el banquero. Mi abuelo quedó viéndome y movió de forma negativa su cabeza. Luego entendería por qué. Así volvimos a casa y me dijo: «Un mes dormiremos en el suelo, ¿está bien?». Pues ¿qué podría decir yo?, pensaba. Cada vez estaba más sorprendido. «Trabajaremos 3 meses más», dijo. «Acá en este cuaderno está todo cómo se repartirá las ganancias. Por si algo me pasa, hijo». Me abrazó y me dio un beso. «Abuelo, no digas eso. Eres un lobo duro de mar». Yo lo dije seriamente, pero él al escucharme rió a carcajadas. «No creo en la casualidad», me dijo. «Llegaste por algo». Puso su mano en mi hombro. «Ojalá pueda tocar la cima esta vez, pero si no pasa, ya sabes, toda mi locura está registrada en este cuaderno». «Lo haremos, abuelo, contigo», le contesté. En un mes compró el colchón y fue un alivio, pues casi ya no me quedaba espalda. Y colocó un teléfono en su cabaña. Pensé que era para que mamá llamara, pues antes teníamos que ir a casa de una vecina para esperar las llamadas de mi madre. 3 meses trabajamos y religiosamente mi abuelo pagaba el préstamo al banco cada mes. Y el día llegó. Los meses exactamente se habían ido. Ese día, como lo había dicho, no fuimos a trabajar. Se sentó en la mesa y me pidió que lo acompañara. Entonces esperamos. ¿Llamaría a mi mamá?, me preguntaba. Él miraba el reloj. Entonces ocurrió. Empezó una cuenta casi silenciosa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un silencio siguió a la cuenta de mi abuelo y el teléfono sonó. Mi abuelo contestó: «Hola». «Sí, soy yo mismo, Joaquín. Me gustaría. Necesito $1.000.000, ¿es posible?». «Me parece perfecto. Me acercaré al banco en breve». Cuando escuché esas palabras, mi corazón casi se salía por mi boca. «Lo hicimos», gritó después de esto, y me abrazaba. «Lo hicimos», repetía una vez más. Tuvo que tranquilizarse porque ni él lo podía creer. Así fuimos por el dinero y fue transferido a la cuenta de ahorros de mi abuelo. Pagó el primer préstamo y salimos a la ciudad. En ese momento noté algo que me había pasado desapercibido, y era que tras la crisis, la mayoría de los negocios habían cerrado. Otros habían vendido sus casas y propiedades, y detalle importante, a muy bajo precio. Con su cuaderno en mano, iba viendo sus apuntes, y después de un día entero de caminar, empezó a comprar los terrenos, negocios cerrados, y entonces se sentó frente a aquel restaurante que hacía años atrás le habían pertenecido a él y a mi abuela. Estaba cerrado y acabado por los años, pero este lo observaba llorando. Me conmovió tanto esta escena, sabía lo que significaba para él. «Este es», dijo mi abuelo con su voz temblorosa, «el negocio que quería tu abuela. Lo compraré y será el primero». 17 negocios, entre los mejores que habían existido en aquel pueblo, fueron comprados por mi abuelo de manera brusca ese día. Luego fuimos por la familia de Dioncena, el amigo de mi abuelo. Él le entregó un dinero, los cuales eran sus ahorros, y también le recalcó que habría ganancias mensuales. Allí vivía ahora su hija, quien había arribado también de los Estados Unidos. Ella también había tenido que salir tras la crisis, y mi abuelo había cuidado a Dioncina hasta sus últimos días. Pero ¿cómo habría pasado esto?, me preguntaba. Aún no lo comprendía. Mi abuelo había hecho unas llamadas esa noche, y por eso ella había llegado. Dicho sea de paso, ahora mamá también estaba en camino. Los días de mi abuelo alcanzaron para ver funcionar a muchos negocios de los que se hallaban cerrados hasta esa época, sobre todo el restaurante que él le había prometido recuperar a mi abuela. El tiempo pasó tan rápido. Un día mi abuelo no despertó más. Cumplí los 10 años y vi cómo su cuerpo fue echado a la mar, como él lo había querido. «No me iré sin antes tocar la cima», se había grabado en un faro en el muelle del pueblo, en memoria de mi abuelo Joaquín, el viejo duro de mar. Hoy ya han pasado 10 años, y lo que hizo mi abuelo pensando en su amigo Dioncena y en mi abuela solo fue el inicio, pues muchos oyeron hablar luego de Puerto Viejo, el pueblo que surgió desde el polvo tras la decisión de un hombre, y ese hombre era mi abuelo.
Los negocios volvieron a abrir y muchos se enteraron del auge del pueblo que empezaron a volver. Pero ni el dinero ni el éxito que hemos logrado hoy ha opacado las profundas y hermosas lecciones que aprendí viviendo con él. Me voy del pueblo, me voy a abrir nuevos negocios y a darle a cada quien su porcentaje en memoria de los que creyeron en mi abuelo. Tengo en mis manos el cuaderno del plan que mi abuelo tenía y al leerlo siempre siento su voz, susurrándome desde el aire del mar y puedo escucharlo decir: hemos dado batalla, hemos tocado la cima.